Hola, buenos días, soy Daniel Paz y estos son 5 minutos en reanimación. Tenemos 1440 minutos y quiero robaros hoy 5 minutos para hablar de shock. En toda vida del reanimador llega un momento en el que su residente pequeño viene y le pide que se siente con él para hablarle de shock. Es un duro trago, no sabes qué hacer, la vía fácil pero no la recomendada por los especialistas es decirle que se lo explique tu tutora o que te lo expliquen tus residentes mayores, pero hoy os vamos a dar unas pequeñas claves para hablar con vuestros residentes pequeños de shock. En cuanto a la fisiopatología del shock, lo importante es que se produce un desbalance entre el aporte y las necesidades de oxígeno. No es necesario para diagnosticar un shock que el paciente esté hipotenso, no es necesario. Lo importante, el aspecto clave y fundamental es la presencia de un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos para las necesidades que tiene el organismo en ese determinado momento. Sí que es cierto que la mayor parte de los tipos de shock se produce una disminución del transporte de oxígeno, pero en otros no es necesario que se produzca esa disminución del aporte de oxígeno. Podemos tener shock cuando hay shunt arteriolar, o bien podemos tener en situaciones de distrés o de sepsis, podemos tener disfunción mitocondrial, que en definitiva sería una forma de shock sin disminución del transporte de oxígeno. Como hemos dicho, habitualmente nos vamos a encontrar una disminución del transporte de oxígeno. Eso va a terminar produciendo una hipoxia tisular que va a dar lugar a las manifestaciones clínicas que conocemos de disoxia, como la alteración del estado de conciencia, el retraso en el llenado capilar, oliguria, hiperlactacidemia. Inicialmente los tejidos mantienen el consumo de oxígeno aumentando la extracción tisular de oxígeno, pero llega un momento, un umbral a partir de 330 mililitros por minuto por metro cuadrado que los tejidos no pueden extraer más, y la extracción tisular y el consumo de los tejidos se vuelve directamente dependiente del transporte de oxígeno. En estos momentos empieza a disminuir el ATP, se produce un fracaso de la bomba sodio-potasio, eso puede dar lugar a edema celular y a lesión celular, muerte celular, se produciría acidosis láctica y disminución del calcio mitocondrial. Llegados a este punto empezaríamos a ver los marcadores de hipoperfusión, como la disminución de la saturación venosa central, el aumento del exceso de bases, la disminución del pH o bien el aumento del lactato. Hay una serie de mecanismos compensadores que intentan corregir toda esta circunstancia a través de la liberación de catecolaminas y la liberación neurohormonal. Aumentaría el inotropismo en un intento de aumentar el gasto cardíaco, también aumentaría el cronotropismo, todo eso aumentaría el consumo miocárdico de oxígeno, también aumentaría el tono venoso para intentar aumentar la precarga y, por las leyes de Fran-Starling, intentar aumentar el gasto cardíaco, aumentaría el tono arteriolar para intentar aumentar la presión de perfusión de los tejidos y dirigir el gasto cardíaco hacia el cerebro y hacia el corazón, aumentaría la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco y también la contractilidad. El aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la reabsorción de sodio, la reabsorción de líquidos, todo eso terminaría produciendo edema periférico y empeorando la congestión. En cuanto a la clasificación de shock, evidentemente hay muchísimo solapamiento en los distintos tipos de shock, pero de manera gráfica podemos ver cómo está el gasto cardíaco. ¿Está elevado o está disminuido? Si el gasto cardíaco está elevado, probablemente se trate de un shock distributivo, de un distrés o de una sepsis o de un SIRS. Si el gasto cardíaco está bajo, tendríamos que ver la presión venosa central. Si la presión venosa central está baja, probablemente se trate de un shock hipovolémico. En situaciones en las que la presión venosa central está elevada con un gasto cardíaco bajo, probablemente se trate de un shock cardiogénico o de un shock obstructivo. Hay determinados signos clínicos, no hay unos signos o síntomas específicos del shock, van a depender de las causas del shock, del estado previo del paciente, de los medicamentos que tome el paciente, como betabloqueantes. En principio, el shock de cualquier causa al final terminará produciendo confusión, palidez, o bien en el caso de shock distributivos esa palidez podría no estar presente, taquipnea, taquicardia, oliguria. Y en cuanto brevemente el manejo del shock, solo indicar que es una emergencia médica. Hay que tratar en la primera hora, el paciente es la hora de oro del shock. En una hora tenemos que haber tratado, identificado al paciente y haber iniciado ya el tratamiento. El objetivo es restaurar el transporte de oxígeno adecuado a los tejidos. Muy brevemente, porque lo desarrollaremos en siguientes podcasts, necesitamos, en el caso de que sea un shock séptico, cultivos y antibioterapia de manera precoz, inmediatamente. Tendríamos que mejorar el aporte de oxígeno, tendríamos que canalizar accesos vasculares, resucitación con volumen, drogas vasoactivas, manejo de la causa precipitante, por supuesto, súper importante, y la monitorización avanzada. Y para terminar,
Si lo que queremos es, en esencia, mejorar el transporte de oxígeno, tenemos que saber de qué depende el transporte de oxígeno. La DO2, el transporte de oxígeno, depende de la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. La concentración arterial de oxígeno, a su vez, depende de la saturación y la hemoglobina. Es saturación por hemoglobina. ¿Cómo mejoramos la saturación? Aumentando la FiO2, aumentando la PIB, ventilando mejor, ventilación mecánica no invasiva. ¿Cómo mejoramos la hemoglobina? Mediante la transfusión. Aunque sabemos, como veremos en otros podcasts, que por encima de 8 gramos de hemoglobina mejora el transporte de oxígeno, pero no la extracción tisular de oxígeno, ¿vale? El gasto cardíaco puede mejorar, depende de la frecuencia, de la contractilidad, de la precarga y de la poscarga. La frecuencia podemos aumentarla estimulando el cronotropismo, pero eso en la práctica no se utiliza. Podemos mejorar la contractilidad mediante drogas inotrópicas, podemos mejorar la precarga mediante administración de fluidos o bien administrar drogas vasopresoras, y en caso de tener un shock con una poscarga elevada, podríamos disminuir esa poscarga para facilitar el gasto cardíaco, o sea, el volumen sistólico y el gasto cardíaco, en definitiva, mediante la administración de nitroglicerina o nitratos. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. 5 minutos en reanimación.